Nosotros esta mañana aquí en la cabina, Rodolfo Andreu Valdés, él es director general de Primus, una pues, de las mayores compañías de cerveza artesanal. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido. Muy buen día, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. ¿Qué es Primus? Cuéntanos un poco de la historia. Ya los había entrevistado alguna vez, pero es bueno dar un repaso. Pues somos una cervecería artesanal que nacimos hace 12 años, fruto de la pasión por hacer cerveza y por difundir estilos que no se producían antes aquí en México. ¿En dónde nacieron? En la Ciudad de México, pero actualmente tenemos nuestra planta en San Juan del Río, Querétaro, donde están cordialmente invitados a pasar un día extraordinario. Gracias. ¿Y cuánto producen más o menos? Este año pensamos producir alrededor de 9,000 hectolitros. Esto, si lo vemos en número de botellas de cerveza, puede ser alrededor de 22,5 millones de botellas aproximadamente. Muchísimo. Ahora, ¿cómo ha venido evolucionando el sector de la cerveza artesanal? Porque ha tenido un boom, un auge últimamente. ¿En qué va la industria? Pues mira, es curioso porque hoy en día hay una mayor apertura en el mercado para este tipo de cervezas que antes no eran tan conocidas y realmente el mercado lo está pidiendo, pero seguimos siendo una industria bastante pequeña. Todo el mercado de cerveza artesanal representa menos del 0.01% del mercado. Digamos que llega al 0.1 y aún así es muy bajo. Y de alguna manera va ganando terreno, ¿no? Ya es más fácil que tú vayas a un restaurante y te ofrezcan una cerveza de artesanal o de especialidad, ¿no? ¿Cuál es el principal canal de distribución? Es decir, los supermercados, los restaurantes. Principalmente es en bares. De alguna manera también hoy en día, hablando de cadenas de autoservicio, también están muy abiertas a este tipo de productos. Ya no es como antes que pues le cerraran las puertas las grandes cerveceras, es decir, llegaban con restaurantes y bares y le decían, bueno, pues aquí se distribuye una y se acabó. ¿Cómo va esa Hoy en día, derivado de la resolución de la Comisión Federal de Competencia de hace unos años, el mercado ya está abierto, ya de alguna manera tú puedes llegar sin problema a cualquier bar y restaurante y de alguna manera tienen el compromiso las dos grandes cervecerías de poder vender otras cervezas que no sean las de estos grupos. Claro. Ahora, ¿hay un ciclo en la venta de cerveza? Digamos, ¿en diciembre se consume más? ¿O cómo diciembre, funciona? obviamente, por todas las épocas de fiesta, sí, pero no se diga ahora que viene la pasión pambolera. De alguna manera también es, y bueno, con estos calores es claramente visible que se viene este amor por la cerveza. Y además ustedes a propósito de ello lanzaron una cerveza, digamos, a propósito del Mundial que comienza, pues ya estamos a punto. Así es, bueno, se hizo una colaboración global para todo el apasionado pambolero. Somos un producto de la colaboración de 6 cervecerías a nivel mundial. Digamos que es la cerveza artesanal de mayor difusión a nivel global, porque somos estas 6 cervecerías quienes la estamos produciendo. El estilo que decidimos hacer se llama Kolsch, que es un estilo muy tomable, de color claro, refrescante, pero que decidimos agregarle 2 ingredientes. Uno que es la manzanilla, que es la flor nacional de Rusia, y además también lemongrass. Y este es un toque para darlo más zesty, refrescante. Entonces, hacer de toda esta pasión pambolera, pues, el producto. ¿De dónde son las 6 cerveceras? Somos obviamente de México, Japón, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido. Y Rusia, porque pues tenían que tener una rusa, ¿no? Bueno, tenemos la flor de la flor de Rusia, la manzana. ¿no? Así Oye, es. ¿y cuál es la expectativa con las ventas de ello? ¿O lo hacen, digamos, a una forma de estar unidos o cómo es que se pusieron de acuerdo? Pues mira, es una colaboración global precisamente porque al final de cuentas en esta época se reúnen todos los países a presenciar un evento de fútbol magno, ¿no? Entonces, la idea era precisamente ser parte de esta colaboración. Y de alguna manera ponernos de acuerdo los maestros cerveceros para esta realización, pues fue algo bastante interesante porque teníamos que estar hablando en, obviamente, usos horarios completamente diferentes, ver si podíamos conseguir los ingredientes. Cada una de las cervecerías le dio un toque especial a su cerveza, pero utilizando estos ingredientes. Oye, ¿y se van a intercambiar las botellas? Es decir, para saber, porque eso es un buen diferenciador de ver quién la produce cómo, ¿no? Así es, sí lo hemos hecho. Digo, todavía no con todas las cervecerías porque sí, ha sido mucho más fácil con nuestro vecino del norte hacer este tipo
de cosas, pero sí tenemos pensado hacer una reunión de todas las 6 cervecerías. Oye, ¿y hay una federación de cervecerías artesanales o cómo es que tienen contacto? Digo, obvio porque se dedican a lo mismo y supongo Ajá. que hay congresos, cosas por el estilo. ¿Pero hay alguna federación o...? Bueno, está de entrada la Cámara de la Cerveza, que agrupa a las 2 principales cervecerías y a también más de 10 cervecerías artesanales. Y luego hay diferentes asociaciones en toda la República, ¿no? Hay una aquí en la Ciudad en México, que es la que agrupa a la mayor cantidad de ellas, pero sí hay, ¿no? Al final de cuentas, el gremio ha crecido bastante y realmente se necesita representatividad. Por supuesto. Ahora, ¿cómo les ha ido a ustedes en materia de... Hay dos asuntos. Por un lado, pues las ventas en general. 2018 parece ser un año un poco más difícil que lo que fue 2017 y mucho más difícil que 2016. Y por otro lado, tipo de cambio, ¿cómo están sus insumos? Pues mira, tenemos 2 ventajas nosotros, ¿no? De hecho, una de las grandes pues noticias que también me gustaría compartir son 2 medallas que acabamos de recibir. Una que es de la Real Academia de Agricultura en Australia. Para Tempus Vale Malta, medalla de oro, y para Jabalí Bock, medalla de bronce. Esta difusión que se nos da a través de las medallas de manera internacional nos hace poder penetrar en otros mercados donde ya tenemos algo de presencia por esto mismo. Entonces, estos productos que tenemos fuera del país nos dan algo de ingreso de divisas. Entonces, de alguna manera, los insumos que traemos del extranjero se pueden compensar de alguna manera, ¿no? Entonces sí es un año difícil, pero también es un año de alguna manera que creemos que va a crecer mucho el consumo de cerveza. Hay que tomar en cuenta que México es el país número 1 en exportación de cerveza y el cuarto productor de cerveza a nivel mundial. Sí, es Entonces, realmente extraordinario. Realmente la cerveza mexicana en el mundo es muy bien considerada. Si lo vemos ahora con este producto global que estamos lanzando a través de la cerveza pambolera, juega en esa cancha. Entonces, realmente creemos que puede ser un buen año para la cerveza en México. ¿En qué mercados están ustedes fuera de México? Estamos en Hong Kong, Reino Unido, Japón, Tailandia, Guatemala, Canadá. ¿Y cómo lo han logrado? ¿Cuál ha sido la historia? Porque, digo, a lo mejor Guatemala pues no está tan difícil, Canadá son nuestros socios comerciales todavía, pero pues, llegar a Hong Kong no debe ser nada sencillo. ¿Cómo le han hecho? Pues mira, tenemos representantes en estos países. De alguna manera también las relaciones comerciales y los acuerdos que tiene México con estos países ayudan a que la cerveza sea bien recibida. Entonces, creo que ha sido fácil de alguna manera poder conseguir una representación allá. Y lo digo fácil porque también tenemos una consistencia en nuestro producto y una reputación y una historia que contar, ¿no? Entonces, es el resultado de estas 2 cosas, tanto de la experiencia como de que el mercado está ávido de este tipo de cervezas. ¿Cómo funciona? ¿Van país por país o es un solo representante que luego así funciona y te dice, bueno, pues yo en el sudeste asiático, ¿no? Y ya llegas a 3 países de por ahí. Hay algún representante que sí tiene en 2 o 3 países y otros que levantan la mano y de alguna manera conocemos lo difícil y competido que es el mercado y vemos una construcción a futuro, ¿no? Entonces, empezar de poco en poco, pero ir incrementando esta participación a través de ellos. Estaba hablando esta mañana con Rodolfo Andreu Valdés, director general de Primus. Ahora, ¿cuántos son en Primus hoy? Pues mira, somos alrededor de 40 personas, incluyendo toda la parte de tanto de ventas, comercialización, distribución y producción allá en San Juan del Río. ¿Y cuál ha sido cuál fue el momento más complicado cuando comenzaron Primus? Porque, digamos, primero, ¿cómo nació la inquietud y luego cuál fue el momento más difícil? Bueno, una de las anécdotas que nos gusta mucho contar es, pues antes era muy difícil importar o tener los insumos necesarios para la producción de cerveza. Las grandes cervecerías producían los insumos principales, llámese la malta. Las levaduras que nosotros queríamos para darle cierta característica a la cerveza, pues no se comercializaban aquí en México. Entonces tuvimos que ir a traer de contrabando en su momento desde San Diego, trayéndole una hielerita y un vial y aquí hacer la reproducción para poder conseguir nuestro primer producto. Ya habiendo hecho nuestra primera cerveza, después se nos viene una escasez de lúpulo a nivel mundial. Ajá. Entonces decíamos, bueno, ¿qué va a pasar? No vamos a poder seguir vendiendo cerveza y eso que acabamos de empezar. Entonces tuvimos la buena suerte de que colegas en otras partes del mundo en un foro nos hicieron favor de poder pues darnos algo del lúpulo que ellos tenían, ¿no? Entonces no tuvimos la necesidad de llegar a cerrar.
son de los como obstáculos que tuvimos en un principio. También recuerdo que pues, mi primo Jaime iba a vender las cervezas en su coche, viernes a tocar de bar en bar, a ver quién nos podía recibir. Y de alguna manera nos tocó mucho enseñar de lo que es una cerveza artesanal, ¿no? Porque no estábamos en el mundo de las cervezas industriales y no estábamos en el mundo tampoco de las cervezas de importación. Estábamos en un limbo. Y de alguna manera ayudamos a construir esta nueva categoría y hoy en día ya es reconocida en México, ¿no? Por supuesto. Por último, preguntarte, Rodolfo, se ha venido consolidando, ¿no? A veces, sobre todo en Estados Unidos, incluso aquí en México, pues las grandes jugadores han empezado a comprar cerveceras artesanales. ¿Cómo está en el tema de la consolidación aquí en México? Y ustedes, pues, ¿cómo están en esa parte? Sí, mira, aunque el mercado de cerveza todavía artesanal en México es pequeña, no dejan de lado las grandes cervecerías este nicho de mercado, ¿no? Entonces, ambas cervecerías han hecho su labor, de alguna manera, en algunas de adquisición, en otras de asociación. En nuestro caso estamos en una asociación y de alguna manera mantenemos la independencia para poder hacer estas loqueras que se nos ocurran, ¿no? De colaboración y seguir de alguna manera nuestra propia filosofía. Por supuesto. Pues ahí está. Muchas gracias por estar aquí esta mañana y mucho éxito con la cerveza pambolera. Muchísimas gracias, Rodrigo, y muchas gracias por la invitación. Gracias.